Hola y bienvenidos a la explicación de movimiento rectilíneo uniforme, normalmente abreviado como MRU. Cada vez que escuches MRU debes de pensar en movimiento rectilíneo uniforme. Y saber qué es un movimiento rectilíneo uniforme significa lo siguiente. Básicamente es el análisis de objetos que viajen sobre trayectorias rectas a una velocidad constante. Eso es lo mínimo que tienes que saber sobre MRU. Lo repito. Objetos que viajan a velocidad constante sobre una trayectoria recta. En esta explicación nos vamos a concentrar en estas dos gráficas. Si tú entiendes estas dos gráficas, entiendes perfectamente lo que es movimiento rectilíneo uniforme. La gráfica de aquí es de V contra T. Recuerden que la letra V la usamos normalmente para velocidad, es decir, esta es una gráfica de velocidad contra tiempo, mientras que esta de acá es de desplazamiento contra tiempo. X la reservamos normalmente para desplazamiento. Aquí quiero hacer una aclaración importante. Velocidad no es lo mismo que rapidez. Una cosa es un vector y la otra es un escalar. Desplazamiento no es lo mismo que distancia. Uno es vector y el otro es escalar. Si no sabes la diferencia, te recomiendo que la revises y que la entiendas. Sin embargo, para esta aclaración, hablaremos indistintamente de velocidad o de rapidez, así como de distancia o desplazamiento. En otras palabras, velocidad y rapidez son sinónimos para esta explicación, desplazamiento y distancia son sinónimos para esta explicación. Aclarado esto, avancemos. La explicación la haremos con un ejemplo muy sencillo. Aquí tenemos un pequeño coche que viaja sobre un camino que vamos a considerar perfectamente recto. Y aquí tenemos el límite de velocidad indicado, 100 km por hora. Como nuestro conductor es un conductor responsable, nunca sobrepasa el límite de velocidad, es decir, nunca viaja a más de 100 km por hora. Pero, como nuestro conductor tiene cierta prisa, tampoco viaja nunca a menos de 100 km por hora. Es decir, siempre viaja a velocidad constante de 100 km por hora sobre su camino recto de aquí, al menos mientras dure su recorrido. Vengámonos para acá y veamos que aquí tenemos dos ejes. Un eje de velocidad aquí, V, y un eje de tiempo acá. Veamos que además de señalar aquí el tiempo, tenemos algo entre corchetes, una H y una R. Esto nos indica unidades. Quiere decir que el tiempo que estamos señalando en este eje se va a indicar con las unidades de horas para esta gráfica. Mientras que la de velocidad, que es una función del tiempo, por eso dice V paréntesis T, velocidad como función del tiempo, esta velocidad depende del tiempo, tendrá como unidades kilómetros sobre hora, kilómetros por hora. Viendo esta gráfica de acá, tenemos también tiempo con las mismas unidades, hora, pero aquí tenemos distancia o desplazamiento, que para esta explicación será lo mismo. Las unidades son kilómetros. Pues bien, tenemos aquí dos gráficas que vamos a llenar en estos momentos, una de velocidad contra tiempo y otra de distancia contra tiempo. Nuestro coche, insistimos, viaja siempre a 100 km por hora. Empezaré con la gráfica fácil, que es la de velocidad. Voy a hacer aquí estas líneas para indicar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Señalo 1, 2, 3 y 4. Y como el eje está indicado en horas, sabemos que esta es 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Cualquier cosa que ponga acá serán kilómetros por hora. Voy a indicar aquí solamente una línea. Y en un momento verán por qué. Esta línea voy a indicar que es el 100. Es decir, 100 kilómetros sobre hora. Como nuestro coche viaja siempre a 100 kilómetros por hora, después de 1 hora, pues irá a 100. Y después de 2 horas, pues irá a 100. Y después de 3 horas, a 100. Y a 100, marcamos esta línea así y nos damos cuenta que obviamente en un MRU la gráfica de velocidad contra tiempo siempre será una línea recta horizontal. No hay forma que sea diferente, puesto que la velocidad es constante mientras estábamos analizando un objeto en condiciones MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Esta es la gráfica sencilla. Veamos una un poquito más interesante que la de distancia con respecto al tiempo. En esta gráfica de distancia contra tiempo voy a hacer lo mismo.
Voy a indicar 1, 2, 3, 4, 5, 6 sobre esta hora. Sobre este eje, perdón. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Y sobre el eje de distancia hago lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aunque voy a usar una escala diferente. Este va a ser 100. Pronto verán por qué. 200, 300, 400 kilómetros, recuerden, 500. Vamos a suponer que en tiempo igual a 0, nuestro coche no se ha desplazado nada. Es decir, que está en el origen. Gráficamente eso quiere decir que está aquí. Tenemos ya nuestro punto de partida, nuestro origen, justamente aquí. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasará después de 1 hora? ¿En dónde se encontrará el coche después de 1 hora, sabiendo que su velocidad es constante de 100 kilómetros por cada hora? La respuesta no debería ser complicada. Después de 1 hora, pues estaría aquí. Pues habrá avanzado 100 kilómetros. Y después de 2 horas, pues estará por acá. Habrá avanzado 200 kilómetros. Después de 3 horas aquí, 300, 4, 400 y 5, 500. Probablemente ahora entiendan por qué la escala que seleccioné. Si unimos todos esos puntos, tendremos algo así. Y nos daremos cuenta que la distancia recorrida se podrá graficar como función del tiempo a través de otra línea recta, pero diferente a la de acá. La diferencia de esta línea recta es que está inclinada. Matemáticamente hablando, la gráfica de aquí tiene una pendiente que es diferente de 0. Una pendiente significa, en términos muy sencillos y prácticos, una inclinación. Más adelante veremos a más detalle este tema, lo de la pendiente en este tipo de gráficas. Pero por lo pronto creo que es suficiente para la explicación del día de hoy, pues hemos llegado a las dos gráficas que habíamos señalado al principio. La gráfica de velocidad contra tiempo, que indica una velocidad constante, una línea recta horizontal, y la gráfica de distancia contra tiempo, que nos da una línea, también recta, pero inclinada, es decir, con una pendiente diferente de 0. Y bien, con eso terminamos la explicación del día de hoy. Y por último, lo dejo con la siguiente slide. La verdad se trata de un muy mal chiste, pero no se nos ocurrió otra forma de acabar. Espero que les guste y para que sea mejor le pondremos un bigotito aquí y otro bigotito por acá. Hasta la próxima explicación. Muy buen día.